Bienvenidos a Euronews Hoy. Les presentamos las noticias más destacadas de este miércoles 20 de diciembre con un saludo desde Madrid, donde el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, despedía la presidencia española del Consejo Europeo en su comparecencia ante el Pleno del Congreso. En su balance, Sánchez cree que España ha contribuido a afianzar la Europa que lucha contra el miedo ante las grandes transformaciones. Seguiremos con noticias del conflicto en Gaza, donde la situación empeora por los constantes bombardeos israelíes. La votación en la ONU para lograr una tregua humanitaria se ha vuelto a posponer. La Unión Europea logra cerrar un acuerdo sobre el Pacto de Migración y Asilo para gestionar los flujos de inmigrantes a su territorio. Y en Francia la Asamblea Nacional ha aprobado un controvertido proyecto de ley que endurece las normas de migración y de prestaciones sociales. Al final de nuestro informativo les hablaremos de las nuevas acusaciones de violación que pesan sobre el actor francés Gérard Depardieu. Vamos ahora con otros titulares de la jornada. Aumenta el número de civiles muertos en Gaza tras un nuevo bombardeo israelí. La votación sobre el cese de las hostilidades se vuelve a posponer en la ONU. La lava sigue brotando en Grindavik, en Islandia, a pesar de la disminución de la actividad volcánica. El Tribunal Supremo de Colorado expulsa al expresidente estadounidense Donald Trump de las primarias republicanas de ese estado por su papel en el asalto al Capitolio. El Parlamento francés aprueba un controvertido proyecto de ley que endurece las normas de inmigración tras llegar Macron a un acuerdo con la oposición conservadora. En las últimas horas, Israel ha bombardeado ciudades del sur de la Franja de Gaza, causando la muerte de al menos 45 palestinos, mientras sigue adelante con su misión de buscar y destruir a los militantes de Hamás. El creciente número de fallecidos entre los civiles de Gaza está impulsando los esfuerzos diplomáticos en la ONU para acordar una resolución que no se vea vetada por Estados Unidos, principal aliado de Israel. Sin embargo, la votación sobre el cese de las hostilidades se pospuso por segundo día consecutivo, pese a que cada vez son más las voces que piden poner fin al ciclo de violencia. Sigo gravemente preocupado por el impacto de las hostilidades en curso sobre la situación humanitaria en Gaza. Las condiciones actuales están haciendo imposible que se lleven a cabo operaciones humanitarias significativas. La falta de progresos aumenta la frustración entre las organizaciones de ayuda humanitaria, agencias que señalan que la cantidad de suministros que les permiten llevar a la Franja de Gaza es inadecuada. Según el Ministerio de Sanidad de Gaza, dirigido por Hamás, se han registrado más de 19.600 muertos desde el inicio de la guerra. El conflicto bélico dio comienzo después de los mortíferos ataques de Hamás contra Israel perpetrados el pasado 7 de octubre. En un monumento recientemente instalado en territorio israelí, se recuerda a las personas asesinadas por la organización islamista en el Festival de Música Supernova. El evento, celebrado en los campos que rodean el Kibutz Reim, justo al otro lado de la frontera con Gaza, en el sur de Israel, congregó a más de 3.000 personas. Según la policía israelí, 364 ciudadanos fueron asesinados allí mismo el 7 de octubre. Los líderes del Senado de Estados Unidos señalan que han logrado avances en sus negociaciones mientras intentan alcanzar un acuerdo que podría desbloquear el paquete de ayuda de $110.000 millones de la administración Biden para Ucrania, Israel y otras prioridades de seguridad. Solamente tenemos una opción. Debemos tener éxito. Hay mucho en juego para Estados Unidos, Europa, Oriente Medio, para el mundo. Tenemos que enviar más ayuda a Ucrania para derrotar a Putin. La historia echará la vista atrás si no apoyamos a nuestro aliado en Ucrania, y lo considerará un gran punto de inflexión negativo para Estados Unidos y el mundo occidental. Volodymyr Zelensky confía en que Estados Unidos no les defraude y que cumpla lo acordado. Mientras tanto, Rusia lanzó varios drones contra Kiev en la noche del martes al miércoles. Además, al menos 2 ataques tuvieron como objetivo la ciudad de Kharkov y 9 personas resultaron heridas en bombardeos en Jersón. Según las autoridades ucranianas, 4 de los heridos son niños.
Zelensky confía en lograr la aprobación de los paquetes de ayuda bloqueados en la Unión Europea y Estados Unidos. En su rueda de prensa de final de año, el presidente ucraniano dijo que el desbloqueo de la asistencia es solo cuestión de fechas. Confío en que Estados Unidos no nos traicionará y que lo que hemos acordado se aplicará plenamente. A nivel europeo, el obstáculo sigue siendo el veto húngaro, pero según Zelensky, la ayuda prometida de manera individual por los países europeos servirá para cubrir las necesidades de Ucrania mientras no se desbloqueen los fondos comunitarios. En cuanto a la Unión Europea, hubo grandes riesgos, se asumieron grandes riesgos. Obtuvimos una victoria en la Unión Europea, más de 50.000 millones. Estoy seguro de que ya lo hemos conseguido todo. Es solo cuestión de tiempo. El mandatario anunció además que Ucrania recibirá más sistemas de misiles Patriot este invierno, aunque reconoció que tiene un déficit de munición para artillería y que necesita hacer cambios en el sistema de reclutamiento. El presidente Putin aseguró este martes que sus tropas tienen la iniciativa en Ucrania. Dirigiéndose a la plana mayor del Ministerio de Defensa y el Ejército de Rusia, Putin acusó a Occidente de continuar su guerra híbrida contra el Kremlin al suministrar a Kiev información de inteligencia en tiempo real y armamento moderno. También dijo que Ucrania está al límite. El enemigo está sufriendo grandes pérdidas y ha agotado en gran medida sus reservas, tratando de mostrar a sus verdaderos amos al menos algún resultado de su tan publicitada contraofensiva. Por cierto, también se derrumbó el mito sobre la invulnerabilidad del equipamiento militar occidental. El ministro de Defensa de Rusia afirmó por su parte que sus tropas controlan ahora en Ucrania un territorio 5 veces mayor que el que ocupaban los prorrusos antes del comienzo de la guerra en febrero de 2022. 14 ciudadanos de Rusia, Bielorrusia y Ucrania han sido declarados culpables de espionaje contra Polonia en un juicio que finalizó este martes en Lublin. El tribunal declaró a los acusados, que no estaban presentes en la sala, culpables de preparar actos de sabotaje y espionaje por cuenta de Rusia contra Polonia. Algunos de ellos, afirmó el juez Yaroslav Kowalski al leer la sentencia, operaban en el marco de un grupo criminal organizado, una red de espionaje que ha sido desmantelada. Entre las operaciones se encontraba el intento de descarrilamiento de convoyes de ayuda a Ucrania y la vigilancia de instalaciones militares e infraestructura crucial en Polonia. Las penas oscilan entre 1 mes y 6 años de prisión. Otros 2 presuntos miembros de la red, los únicos que retiraron sus declaraciones de culpabilidad iniciales, serán juzgados por separado. El Tribunal Supremo de Colorado expulsó al expresidente estadounidense Donald Trump de las primarias republicanas de ese estado por su papel en el asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021. En un fallo sin precedentes en la historia estadounidense, los magistrados apelaron a la enmienda 14 de la Constitución, que prohíbe a personas que han participado en una insurrección ocupar un cargo de elección popular. Trump parte como favorito, según todas las encuestas, para volver a enfrentarse al ahora presidente, el demócrata Joe Biden, en los comicios de noviembre a la Casa Blanca. La lava sigue brotando del volcán de Grindavik en Islandia y las autoridades temen ahora que los gases emitidos por el volcán podrían llegar a la capital, Reykjavik. La actividad del volcán, situado en la península de Reykjanes, disminuyó significativamente pocas horas después de su erupción el pasado 18 de diciembre. La Oficina Meteorológica del país estima que en los primeros instantes de la erupción fluyeron cientos de metros cúbicos de lava por segundo. No obstante, estiman que ahora emite una cantidad que equivale a solo 1/4 de la que emitió cuando entró en erupción. Mientras tanto, los habitantes de Islandia ya perciben el olor a humo y ceniza en toda la isla. La ciudad más cercana, Grindavik, fue evacuada hace ya varias semanas ante la inminente erupción del volcán. Detrás de mí tenemos la última novedad de Islandia, que empezó anoche y poco a poco se está volviendo más tranquila, pero podría durar mucho o poco tiempo, quién sabe.
La erupción volcánica más perturbadora de los últimos tiempos fue la de 2010, cuando otro volcán de la isla envió enormes nubes de ceniza a la atmósfera y provocó el cierre generalizado del espacio aéreo de Europa. Rodeados de destrucción, los familiares de las víctimas del terremoto que azotó el noroeste de China el martes están soportando temperaturas bajo cero mientras lloran la muerte de sus seres queridos. El seísmo fue el más mortífero de la zona en casi una década, con más de 130 muertos y más de 900 personas resultaron heridas. En la provincia de Gansu se estima que más de 80.000 personas han tenido que dejar sus casas y muchos tendrán que afrontar el invierno en tiendas de campaña. El secretario de Defensa de Estados Unidos pidió este martes unidad global para detener los ataques de los rebeldes chiíes hutíes que, según dijo, ya afectan a la economía mundial. Tras anunciar el lunes la creación de una coalición militar de 10 países para hacer frente a los ataques, el jefe del Pentágono pidió más apoyo internacional y reiteró su condena a los ataques contra el comercio marítimo, que calificó de inaceptables y sin precedentes. Y en la que supone la primera reacción tras el anuncio de la coalición militar, los rebeldes chiíes hutíes, respaldados por Irán, se mostraron este martes decididos a seguir atacando barcos con vínculos con Israel que transitan frente a las costas de Yemen. Desde el pasado viernes, los principales grupos de transporte marítimo han ido anunciando que suspenden sus operaciones en el Mar Rojo, lo que podría perturbar seriamente el comercio marítimo internacional. La Unión Europea alcanza un acuerdo sobre una amplia reforma de la política de asilo e migración. La reforma prevé en particular un control reforzado de las llegadas de inmigrantes a la Unión Europea, así como el cierre de centros cerca de las fronteras para devolver más rápidamente a quienes no tienen derecho a asilo en la Unión Europea. Además, establece un mecanismo de solidaridad obligatoria entre los países miembros en beneficio de los estados bajo presión migratoria. Alemania ve con buenos ojos la reforma y asegura que era urgente y necesario desde hace tiempo. Proteger, reforzar, preparar. Este es el lema de la nueva presidencia belga del Consejo de la Unión Europea, que comienza el 1 de enero. El gobierno belga liderará los debates conjuntos en lo que promete ser un periodo político turbulento, con las elecciones europeas de principios de junio en el horizonte. En la práctica, la presidencia belga no dispondrá de 6 meses completos para llevar a buen puerto los 150 asuntos que tiene sobre la mesa. Para su primer ministro, Alexander De Croo, la primera prioridad será proteger a los ciudadanos y orientar a la Unión hacia el futuro. El segundo elemento es reforzar nuestra economía. La economía que crea nuestra prosperidad, que crea puestos de trabajo, que financia nuestra solidaridad social. Ayudar a esta economía a hacer la transición hacia una economía sostenible, una industria que nos ayude a alcanzar los objetivos del Pacto Verde. En cuanto al Pacto Verde, la presidencia belga deberá alcanzar un acuerdo sobre las emisiones de carbono de camiones y autobuses. También deberá llegar a un compromiso interinstitucional sobre los envases, con el objetivo de reducir, reutilizar y reciclar estos productos. Además, Bélgica supervisará los primeros debates sobre los objetivos medioambientales para el año 2040. La cultura de compromiso belga también será necesaria para alcanzar un acuerdo sobre la revisión del marco financiero plurianual de la Unión Europea. Y es que la semana pasada los líderes europeos fueron incapaces de ponerse de acuerdo sobre el aumento presupuestario solicitado por la Comisión Europea. Por último, y no menos importante, durante estos 6 meses se debatirá la reforma de la Unión Europea y la posible ampliación del proyecto europeo. Significa preparar a nuestra Europa para que funcione mejor. Y antes de ser más grandes, tenemos que ser mejores. Tenemos que mejorar en una toma de decisiones que sea más rápida, que nos ayude a mantener nuestra unidad. Las señales que manden los belgas sobre la ampliación serán escuchadas por el resto de Estados miembros. En 2024 se cumplen 20 años de la gran ampliación de la Unión Europea hacia el este.
El Parlamento francés ha aprobado un controvertido proyecto de ley que endurece las normas de inmigración. La disposición ha sido aprobada por el Senado y la Asamblea Nacional después de que el partido de Emmanuel Macron llegara a un acuerdo con la oposición conservadora tras endurecer algunas medidas. De lo contrario, se habría visto obligado a contar con el apoyo de la extrema derecha. El ministro del Interior, Gérald Darmanin, había defendido el proyecto de ley señalando que beneficiaría a los inmigrantes legales y protegería a los trabajadores franceses. Ningún presidente de la República, ningún gobierno, ninguna mayoría, incluso François Mitterrand en 1981 ha puesto en la ley de la República el fin de la hipocresía. Regularicemos a los que trabajan. Serán 10.000 regularizaciones más a partir del año que viene. Este será el triunfo de la mayoría. El proyecto de ley original tuvo que ser redactado de nuevo y endurecido tal y como exigía la extrema derecha, lo que llevó a Marine Le Pen a reivindicar su victoria. Todavía podemos alegrarnos de un avance ideológico, de una victoria incluso ideológica de reagrupamiento nacional, ya que la prioridad nacional está ahora inscrita en esta ley. El proyecto de ley crea permisos de residencia temporal bajo algunas condiciones para trabajadores cualificados en campos con escasez de mano de obra y agiliza el proceso de asilo. También hace que los extranjeros solamente puedan optar a subsidios estatales como ayudas a vivienda después de haber vivido en Francia durante varios meses o incluso años. Depardieu, de nuevo en el ojo del huracán por acusaciones de violación. El actor francés ha sido acusado de violación por una periodista española en unos hechos ocurridos en París en 1995, después de que ella le entrevistara para una revista con motivo del estreno de una de las películas del actor, que es uno de los más conocidos de Francia, pero su reputación se ha ido deteriorando en el último año por la acusación formal de 2 mujeres por agresiones sexuales y por haber sido señalado públicamente por más de una decena de mujeres. La exmujer de un asesino en serie francés ha sido condenada a cadena perpetua con un mínimo de 20 años. Después de 3 largas semanas de audiencias y tras más de 10 horas de deliberación, el tribunal decidió condenar a Monique Olivier por complicidad en el secuestro y asesinato de 2 mujeres jóvenes, agravado por la complicidad en el intento de violación de una de las víctimas y en la violación de la segunda. También se le condena por complicidad en el secuestro y posterior asesinato de una niña. El asesino Michel Fourniret murió en prisión en 2021. El Tribunal Constitucional alemán ha ordenado este martes repetir las elecciones generales de 2021 en algunas partes de Berlín. Durante esos comicios, los votantes enfrentaron tiempos de espera prolongados en numerosos colegios electorales y hubo informes de que las papeletas estaban impresas incorrectamente o faltaban por completo. Las elecciones a la Cámara de Representantes de Berlín ya se rehicieron por completo en febrero de este año por cuestiones similares. La repetición está prevista para el 11 de febrero de 2024 y solo involucrará a 455 distritos electorales de Berlín. El sindicato de maquinistas GDL votó este martes a favor de la convocatoria de huelgas indefinidas en el marco de su disputa con el principal operador ferroviario de Alemania. Aunque no se sabe cuándo comenzarán los paros ni cuánto durarán, líderes sindicales han advertido que lo que viene ahora será más poderoso, más largo y más duro para los clientes que lo visto hasta ahora. Las principales reivindicaciones sobre la mesa son la reducción de la jornada laboral hasta las 35 horas semanales y un aumento salarial de 555 euros. Ya nos despedimos, les dejamos con nuestro No Comment de hoy, con los derviches de Turquía y su danza giratoria de meditación. Gracias por su atención. Les invitamos a abonarse a nuestro canal de YouTube y a nuestra aplicación móvil para estar a la última con toda la información europea e internacional. Hasta pronto y feliz Navidad.
Bye.